Hola, soy Ángel Alba en Inolander.es y bienvenido a un nuevo episodio del podcast del día a día del innovador. Hoy quiero hablarte sobre una pregunta que me llega habitualmente y es ¿cuántos proyectos de innovación tengo que hacer al mismo tiempo y qué tipo de proyectos tengo que gestionar? Es lo que se llama la cartera de proyectos de innovación. La primera pregunta es ¿cuántos proyectos tengo que hacer al mismo tiempo? Bueno, pues la verdad es que no hay un número que te pueda decir, pues tienes que hacer 3 o 4 o 17, ¿no? Sino que al final el número de proyectos está condicionado a dos elementos. El primero es a cuántos recursos tienes. El 90% de las empresas quieren hacer más proyectos de los que recursos tienen. Es imposible. Al final, ¿qué es lo que pasa? Nos retrasamos, hacemos los proyectos mal. Entonces, tienes que tener muy claro cuáles son las expectativas sobre lo que se quiere hacer y en función de eso pedir recursos, tanto de personas, horas que van a estar trabajando en los proyectos, como de dinero. Entonces, si tu comité de dirección lo que te pide es, oye, tenemos que hacer más proyectos, le tendrías que pedir más recursos. Pero hay un atajo que puedes utilizar para hacer más proyectos con los mismos recursos y es hacerlos más deprisa, utilizando las metodologías ágiles que vemos en el blog, Design Thinking, Lean Startup, etc. No meterte en proyectos de 2 años, sino hacer proyectos muy rápidos, haciendo ciclos, sprints muy rápidos de 3 meses como mucho, donde podrás tomar la decisión de si avanzas o no avanzas hacia adelante. Claro, ¿cuántos proyectos realmente en mi experiencia estoy viendo que están haciendo las empresas? Pues las pymes muy pocos, 1 o 2 al mismo tiempo. Y claro, ¿qué supone esto? Que la probabilidad de que tengan éxito es bajísima. ¿Por qué? Pues porque la innovación es estadística. Necesitas meter muchos proyectos por arriba por el funnel para que puedas desarrollar. Así es que ya sabes, si quieres aumentar la probabilidad de éxito, vas a tener que gestionar más proyectos. ¿Y eso cómo se hace? Con más recursos. ¿Y eso cómo se hace? Involucrando a más gente dentro de la innovación, que eso lo hablaremos otro día. Dentro de esta línea de cómo gestionar tu cartera de proyectos, puedes pensar, oye, ¿y qué proyectos tengo que hacer? ¿Cuáles son los mejores? Pues cuando yo defino la cartera de proyectos o ayudo a clientes a definir la cartera de proyectos, utilizamos el esquema de los 3 horizontes de McKinsey, el H1, el H2 y el H3. Entonces tienes que tener proyectos en esos 3 horizontes, ¿vale? ¿Qué es el H1? El horizonte 1, pues se refieren a proyectos a corto plazo, proyectos que van a tener impacto en un periodo entre 6 meses y 12 meses. Al final, estos proyectos realmente lo que suponen es una innovación incremental. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo será muy raro que te metas en algo complejo y lo que estarás haciendo normalmente es sobre los productos y servicios que ya tienes o los procesos que ya tienes, los estarás mejorando. Estarás trabajando con tecnologías que conoces y con mercados que conoces. ¿Vale? Estás sacando una nueva versión de tu producto o un producto muy parecido, un nuevo sabor de un yogur, por ejemplo. ¿Vale? El segundo nivel que tienes que tener es el H2, es el medio plazo, donde ya buscas un impacto entre 12 y 24 meses, ya la situación se complica un poco. ¿Por qué? Porque apuestas por lo que se llama innovación adyacente, donde vas a trabajar con o una tecnología que no conoces o con un mercado que no conoces, pero no los dos elementos, ¿vale? Un mercado que no conoces, le aplicas una tecnología que ya conoces, con la que, o sea, la tecnología en la que se basa tu producto o servicio, te la llevas a un nuevo mercado, o al contrario, buscas aplicar nuevas tecnologías para tu mercado actual y para sacar nuevos productos en tu mercado actual. En este punto el riesgo aumenta y cada vez más son necesarias las herramientas ágiles que hablamos de Design Thinking, Open Innovation o Lean Startup. Un tercer nivel que tienes que tener en tu cartera, aunque no te guste o sobre todo a tus jefes no le guste, es el H3. Son proyectos a largo plazo, donde lo que haces ahora mismo es explorar. Explorar porque no vas a desarrollar, sino que tienes que ir identificando hipótesis o situaciones y experimentos que te permitan reducir el riesgo de esos proyectos. ¿Por qué tienes que hacer estos proyectos de largo plazo? Estás hablando de innovación radical. Innovación donde estás buscando las nuevas formas de generar ingresos para tu empresa en el futuro o la nueva forma de producir y de gestionar las operaciones con nuevos procesos en el futuro. Tienen un impacto más o menos a partir de los 2 años.
Pero ¿por qué lo tienes que trabajar ahora? Cuando todo el mundo dice, no, queremos resultados ya, queremos hacer innovación de H1. ¿Por qué tienes que tener H3 en tu cartera? Pues porque vas a llegar tarde. Si te centras en proyectos a corto plazo, te puede pasar lo que le pasó a Nokia, que se centraba en mejorar, y de repente llegó una tecnología absolutamente nueva que cambió el mercado como fuera de los smartphones. Los grandes cambios dentro de un sector no los vas a producir tú, ni los va a producir tu competidor, los van a producir agentes de fuera, porque no tienen una mochila cargada con tecnologías, con costes, etcétera, que les impide plantearse estos proyectos radicales. ¿Quién está cambiando el sector de la banca? Lo están cambiando las fintech y las grandes plataformas que van a entrar, Samsung ofreciendo medios de pago, Apple ofreciendo medios de pago. Esos son los que están cambiando. ¿Quién transformó la industria musical? Apple. ¿Quién va a transformar la industria del automóvil? Pues las empresas que vienen desde fuera con otro tipo de tecnologías, como son las tecnologías eléctricas, y así en cualquier sector que te puedas imaginar. Entonces, si no empiezas a meter proyectos H3, aunque sean pocos, puede que en el futuro la disrupción de tu sector te pille y no seas capaz de responder. Claro, pero antes decíamos que el número de proyectos que hagas estás condicionado a los recursos. Entonces, tienes un número de recursos finitos, ¿a qué tipo de proyectos los dedicas? Pues esto depende del nivel de cagómetro de tus jefes. Es lo que yo llamo la aversión al riesgo, ¿no? Si el comité de dirección, que al final es quien toma la decisión y quien pone los recursos en cada proyecto, al final puede tener más ganas de arriesgar o menos ganas de arriesgar, puede ser más cagoncete o menos cagoncete, ¿no? Hay muchos que apuestan por corto plazo. ¿Por qué? Porque quieren ordeñar la vaca, así de fácil, quieren hacer lo que saben que funciona y no quieren complicarse la vida y no quieren apostar por riesgos. Esto en la última encuesta que hemos hecho en Innolandia sale mucho, ¿no? de compañeros profesionales de la innovación que dicen, es que mis jefes es muy difícil convencerles porque están en el día a día y solo quieren cosas o resultados a corto plazo, cuando tienes que empezar a hacer cosas a medio plazo. Pero también hay directivos, los menos, es una especie en extinción, que buscan más el impacto en el largo plazo, buscan construir valor para la empresa en el largo plazo. Entonces, sí que con estos vas a tener una cartera más equilibrada. Claro, me dirás, ¿y cuál es la receta? Bueno, receta real no hay, como te decía, depende del cagómetro de tu jefe, que es el que va a decidir hacia dónde metemos los recursos. Pero sí que te cuento que hay un estudio publicado por Harvard en el que, haciendo un análisis histórico de cuáles eran las empresas que mejor funcionaban, ellos definían que más o menos habría que dedicar un 70% de los recursos y de las horas de trabajo a proyectos H1, es decir, a proyectos a corto plazo que generen impacto en nuevos productos, nuevos servicios en la próxima temporada o nuevos ahorros de coste rápido, es decir, tienes que centrarte en el corto y darle de comer a la vaca de tu empresa. Un 20% al H2, proyectos a medio plazo para empezar a explorar horizontes, pero un 10% a H3. Esto quiere decir que tienes que trabajar en los tres horizontes. ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es la acción que yo te sugiero que hagas? Que es un poco la táctica accionable de este podcast. Que te sientes con tu comité de dirección, que te sientes con tu director y digas, definas junto con él cuál es el porcentaje de recursos que vais a dedicar a cada uno de los proyectos. ¿Quiere decir esto que vas a tener que tener muchos? No, pero que a lo mejor vas a tener que dedicar 2 horas a la semana a leer blogs, a asistir a una feria, a ver vídeos sobre tecnologías de futuro y dejar que esa información se aposente en tu cerebro para ir desarrollando ideas disruptivas, pero estar al tanto de qué es lo que puede pasar. Ten en cuenta que si no dedicas esos recursos, lo que va a pasar en el largo plazo es que los cambios tan rápidos que están ocurriendo en el mercado pues te sobrepasen y dejen a tu empresa completamente fuera de juego. Pues esto es lo que te quería contar en el podcast de esta semana, de cómo definir la cartera. Recuerda, depende de los recursos que tengas y la velocidad que seas capaz
de imprimir dentro de los ciclos de desarrollo de producto. Cuanto más corto sea el ciclo, cuanto más rápido explores, cuanto más rápido valides lo bueno o malo que sean las ideas, más proyectos podrás hacer, con lo cual aumentarás la probabilidad de que tus proyectos de innovación tengan éxito. Define proyectos dentro de tu cartera en los 3 horizontes, a corto, a medio y a largo plazo, define como acción definitiva con tus jefes, con tu comité de dirección, qué cantidad de recursos vas a tener que asignar a cada uno de estos horizontes. Así es que espero que te haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio del podcast.